Bien, pues buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Acompáñenme por favor a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Y dice así: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Vamos a continuar esta mañana con esta serie que hemos titulado Hombres y Mujeres de la Biblia. La verdad que es muy interesante estudiar a los hombres y mujeres de la Biblia porque es multitemático. Hablamos de varios temas, hablamos de algunos temas cuando hablamos de Ruth, de la vida de Enoc aprendimos otras cosas, y hoy, como se darán cuenta, vamos a hablar de Ana y también vamos a aprender de cómo fue su entrega, su vida de oración a Dios. Entonces, pues ahora tocaba una mujer y bueno, en oración, pues Dios me guió a hablar sobre la vida de Ana. ¿Cuántos conocen la historia de Ana? Quiero ver las manos nada más para saber en qué terreno estamos. Bueno, muy pocos, y esa es la intención, que conozcamos la historia de estos hombres, de estas mujeres, y aprendamos las verdades que Dios quiere que sean útiles para nuestra vida. Ana fue una mujer, y así podemos titularle a esta parte, de entrega y de oración. Lo vamos a ver. Hoy solo me voy a introducir, porque hay varias cosas que aprender de la vida de esta mujer, que repito, tuvo una vida de oración y de entrega a Dios. Y van a aprender las mujeres, pero vamos a aprender los hombres, porque si está escrito es porque toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, es útil. Y la palabra útil significa provechosa. Así es que la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer, a conocerle más, a saber qué es lo que quiere Él de nuestras vidas. Y si estamos dispuestos a obedecer lo que la Biblia dice, los bendecidos y los beneficiados somos nosotros. Amén. Igual que los personajes anteriores, Ruth y Enoc, Ana es una mujer común y corriente. Igual que nosotros, igual que Ruth, igual que Enoc, con la única distinción que creyó y le creyó a Dios. Eso es lo que diferencia a una persona en este mundo. Es diferente el que cree en Dios que el que no cree. Así es que no hay nada extraordinario en ningún personaje de la Biblia, sino la gracia de Dios operando en ellos debido a que pusieron su fe y su confianza en Dios. Porque solemos de repente decir, no, es que Ana seguramente fue especial. Es que todos, si algo somos, decía Pablo, es por la gracia de Dios. Y lo único que los distingue es que tuvieron una vida de entrega, de fe, de obediencia a Dios. Antes de entrar de lleno a la vida de Ana, déjenme ponerles en el contexto histórico donde se desarrolla la vida de Ana, porque es importante conozcamos los tiempos. Y la vida de Ana se ubica en una historia, en un tiempo dentro del pueblo de Israel, que era el tiempo de los jueces. ¿Cuántos han oído que el pueblo de Israel en un tiempo estuvo gobernado por jueces? Los jueces, o la palabra juez, hace alusión a un libertador o a un salvador, lo cual es un tipo de ¿qué? De Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Déjenme explicarles quiénes eran los jueces, porque es importante ubicar el tiempo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿quién fue su líder? Moisés. Moisés, con la dirección de Dios, guió el pueblo de Israel a salir de Egipto y lo llevó y lo encaminó a la tierra prometida. Aunque no llegó, sería otra historia cuando hablemos de Moisés. Pero a la muerte de Moisés, ¿quién lo sucedió? Josué. Igual que Moisés, Josué fue un hombre de Dios que Dios guió e instruyó cómo guiar al pueblo de Israel. Pero a la muerte de Josué surgió un gobierno, escuchen,
teocrático, es decir, donde Dios gobernaba directamente a través de jueces. Nada más para que tengamos referencia, Jueces 1:1. Es importante esta introducción antes de entrar al aprendizaje de la vida de Ana. Fíjense lo que dice Jueces. Jueces es el libro que está después de Josué. Muere Josué y dice aquí: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Cuando muere Josué, muere el líder, dice: ¿y ahora quién? Y Dios comenzó con Judá, y Dios comenzó a establecer el tiempo de los jueces, que duró más o menos 350 años. 350 años donde hombres de Dios, y aún por ahí está Débora, gobernaron al pueblo de Israel, pero con la instrucción directa de Dios. No había intermediario, era ellos y Dios los guiaba. Entonces era un gobierno teocrático. No había elecciones de a ver quién vota por Débora y voto por voto y casilla por casilla. Eso no existía. Dios los establecía. Era un gobierno establecido por Dios. De hecho, él es el que gobernaba. Dice Jueces 11:27. Fíjense lo que dice. Es una escena, pero solo quiero llamar la atención a una parte que dice aquí: así que yo en nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es ¿qué? El juez, el que gobierna, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Entonces, así fue el tiempo de los jueces. Fueron 12 jueces. Después los sucedió un sacerdote llamado Elí. Algún día hablaremos de Elí, para aprender lo que no debemos de hacer. Porque estaba yo pensando que si hablamos de hombres y mujeres de la Biblia, de fe, de obediencia, de pronto podemos hablar de uno de los que no fueron de obediencia, de los que se apartaron de Dios, como Elí, como Saúl. También podemos aprender de ellos lo que no debemos hacer. Y después de Elí, ¿quién creen que sucedió a Elí? Samuel. Samuel fue profeta, sacerdote, y Dios lo designó como el último de los que gobernaron a Israel. Hizo las veces de juez Samuel. ¿Y de quién fue hijo Samuel? ¿De quién? De Ana. De Ana, la mujer de la que vamos a hablar hoy. Por eso se encuentra la historia de Ana en el libro de Samuel. Y Samuel, fíjense, a Samuel le tocó el final del tiempo de los jueces. ¿Y saben por qué dejó de haber jueces? Porque de pronto el pueblo le dijo a Samuel: queremos reyes, así como todos los pueblos tienen reyes, queremos un rey. Ellos pensaron que el gobierno del mundo era mejor y le dijeron a Samuel: dile a Dios que queremos reyes como las otras naciones. Y Dios, que es soberano, les dio chance. Nada más que les dijo: dile, Samuel, lo mal que les va a ir. Incluso miren, dice 1 Samuel 8:7, nada más para tomar esa referencia. Pero fueron ellos, el pueblo. Miren, a veces cometemos ese error: creer que las cosas que hace el mundo son mejores que las de Dios. Entonces el pueblo de Israel dijeron: queremos reyes, porque ya vimos que los otros pueblos tienen reyes. Y entonces dice la palabra de Dios aquí en 1 Samuel 8:7: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Es cuando dijeron: ya no queremos jueces, ya no queremos un rey. Y dice: sino a mí me han desechado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no reine sobre ellos. Ellos querían un rey, ya no querían a Dios como su gobernante. Dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, versículo 9, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. En otras palabras, les va a ir muy mal. ¿Y cómo les fue con Saúl? Algún día hablaremos de él. Pero es en este periodo de la historia que se encuentra insertada la vida de Ana. Y la vida de Ana se narra básicamente en el primer capítulo del primer libro de Samuel y en el segundo.
Y Samuel fue hijo de Ana. Este hombre de Dios, hombre de fe, hombre de entrega a Dios, fue hijo de Ana. Y vamos a ver, ya no vamos a alcanzar a verlo hoy, pero vamos a ver cómo Ana fue importante en la influencia de la vida de Samuel, un hombre entregado a Dios. Qué importante es la influencia de una mamá para que sus hijos sean consagrados a Dios. Ana, lo vamos a ver en 8 días, pero Ana consagró a su hijo para Dios. Y vamos a explicar qué significa eso. Pero qué importante, por supuesto, el papá es la cabeza, es el varón, pero la mujer generalmente es la que más tiempo pasa con los hijos. Y como es la ayuda idónea y junto con el esposo, tiene un papel importantísimo en el caminar en el que terminarán nuestros hijos. Ana fue una mujer que consagró a su hijo para el servicio a Dios. Ya lo veremos. Así debe ser una madre, consagrar, que lo más importante en su vida es que su hijo conozca a Dios. Sí puede ser un hombre exitoso, una carrera, una maestría, un doctorado, pero instrúyele en el camino de Dios. Es lo más importante para su vida. Es lo único que se puede llevar a la eternidad. La carrera no se la va a llevar a la eternidad. Ahí no va a decir Dios, a ver, eres arquitecto, tú para acá. Esto nos sirve aquí en la tierra, debemos trabajar, debemos prepararnos, es un medio para lograr pues proveernos materialmente, el trabajo, la educación, pero lo más importante es lo espiritual. Amén. Vamos a empezar un poco ya con la vida de Ana. 1 Samuel 1:1. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Elcana era el esposo de Ana, fíjense. Elcana significa Dios ha creado. Elcana era un hombre piadoso, íntegro. Dice, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Pero vean el versículo 2. Y tenía Elcana 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, ¿más qué? Ana no los tenía. Aquí vale la pena explicar algo muy importante. Porque dice que Elcana tenía ¿cuántas esposas? 2. ¿Cómo se le llama eso? Bigamia, ¿no? Porque las 2 eran sus esposas, con quien adulteraban. Se llama bigamia. Pero quiero explicarlo porque algún vivillo, ¿verdad? Pariente Pancho Villa va a decir, pues mira, él tenía sus 2 mujeres a la orilla y es de la Biblia y pues yo, ¿por qué no? Pero vamos a explicárselos muy brevemente. Siempre en el diseño de Dios está desde el Génesis que el hombre se une a su mujer. No a 2, no a 3. Y les voy a decir, Elcana era un hombre piadoso y ahorita vamos a entender, pero ¿cómo piadoso si tenía 2? ¿No? ¿Qué vivillo? No, ahorita lo explicamos. Durante la ley mosaica, ustedes pueden verlo en Levítico, en Deuteronomio, fue tolerada la bigamia y aún, escuchen, la poligamia, o sea, no solo 2, sino más, por razones de procreación de la tierra. Y si uno lee en Levíticos y en Deuteronomios, fueron leyes para el pueblo de Israel, donde se toleraba con ese propósito de procreación, escuchen, pero eran leyes para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Y eran temporales y tenían un efecto y un tiempo, esas leyes que inclusive se juntan con todas las leyes ceremoniales que ya no tienen vigencia con la iglesia. Pues para que nadie salga por ahí, no, pues yo quiero ser como Elcana y justificar su vida ahí sí de adulterio. Elcana no hizo nada extraordinario. Elcana hizo lo que la ley le permitía, con un propósito de procreación, porque Ana era estéril. Y como la descendencia era importante, la ley se los permitía. No puede tener hijos Ana. ¿Qué hizo? Si se fijan, el orden es muy importante y en el hebreo es importantísimo. Dice que tenía 2 mujeres, una era Ana y la otra Penina. Este texto nos deja muy claro que su primera esposa, ¿quién fue? Ana. No tuvo hijos, era estéril.
No había ginecólogo ni nada, pero ya pues, después de algún tiempo vieron que no tenía. Entonces el Cana, por razones de descendencia y de procreación, ¿qué hizo? Se casó también con Penina. Entonces, debe quedar claro esto, mis hermanos, esto no es la autorización bíblica para que un hombre viva una vida de bigamia o poligamia. Cristo lo dijo en Mateo 19:5, dice con toda claridad la palabra de Dios: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los tres serán una sola carne. ¿Así dice? Los dos. Allá eran tres, pero ya bíblicamente en nuestro tiempo de iglesia esto ya no es permitido, por supuesto. Dice, y los dos serán una sola carne. Ahora sí es claro en Hebreos 13:4 que a los adúlteros los va a juzgar Dios. Y 1 Corintios 6, 9 y 10 dice con toda claridad que los fornicarios y los adúlteros y una serie de pecadores más no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, queda claro, la bigamia y la poligamia fue tolerada, pero aún, escuchen, nunca apoyada por la propia ley mosaica. Acuérdense que en ese tiempo lo que regía al pueblo de Israel era la ley mosaica. Una serie de instrucciones y de leyes ceremoniales, y tenían que sacrificar el cordero y una serie de ritos que ya no son vigentes en nuestro tiempo. Miren lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 21:15 en adelante al 17. Dice, si un hombre, esto es la ley de Moisés, aplicable para ese tiempo, no para el nuestro, pero dice, si un hombre tuviere dos mujeres, y fíjense cómo la propia ley ya nos dice una realidad, la una será amada y la otra aborrecida. Va a haber problemas. Miren, este pasaje nos dice que tarde o temprano va a haber problemas. Dice, y la aborrecida y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere dar a sus hijos los que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Sé que parece un trabalenguas, pero en pocas palabras está diciendo, ese va a ser un problemón. No estamos estudiando el texto, un día lo estudiamos con toda claridad, pero lo que quiero es que vean que la propia ley dice, qué problemón tener dos mujeres y un camino, ¿no? Imagínense. Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice el texto, qué dolor de cabeza una relación así, como sucedió en la vida de Abraham. Abraham, Dios le da una promesa, vas a tener descendencia, como la arena del mar, como las estrellas, y como pasaba el tiempo y no vio nada, en común acuerdo con Sara, su esposa, le dijo, no, pues ya no puedo darte hijos, pues ahí está mi sierva Agar. Y pues Abraham, pues órale, pues se allegó a Agar y tuvo al hijo Ismael. Hasta el día de hoy se viven las consecuencias de esa decisión. Árabes y judíos tiene su origen ese problema que hoy tiene Estados Unidos y tiene ahorita todo Medio Oriente a punto de encenderse, se originó en esa decisión equivocada de Abraham. Entonces, en el caso del Cana, vamos a regresar a 1 de Samuel. Lo que yo quería decirles pues ahí es que no es, nadie puede tomar este versículo para justificar una relación de bigamia, no es para el tiempo de la iglesia, sucedió allí, fue con un propósito y fue un propósito de procreación. Entonces dice 1 de Samuel, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres, el de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Aquí comenzaba la circunstancia especial en la vida de Ana. Ana era estéril y pues dice la palabra de Dios que finalmente Elcana tuvo por esposa a Penina. Y Penina dice aquí que Penina sí le dio hijos, mas Ana no los tenía. Pero detrás de todo esto, acuérdense, está la soberanía de Dios y el hecho de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman. Vamos a ver cómo en la vida de Ana
esto fue para bien. Y ya lo vimos. ¿Quién fue el hijo de Ana? Samuel. Lo vamos a ver. Entonces, dice el versículo 3, vamos a avanzar. Queda claro, tenía 2 esposas. Penina sí tenía hijos, Ana no podía, porque en realidad, ¿quién es el que da los hijos? Dios. Y Dios no se los había concedido, ahorita lo vemos. Dice el versículo 3, y todos los años, aquel varón, el Cana, subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. ¿Saben de qué nos habla este versículo 3? El Cana era un hombre de Dios que participaba de todas las leyes ceremoniales que Dios había establecido en la ley. Cada año, no quiere decir que cada año iba a la casa de Jehová, porque algunos dirán, mira, cada año iban, está padre, ¿no? Aquí lo que se refiere es que participaba para ofrecer sacrificios cuando era ese evento cada año. Me habla de un Elcana responsable que tenía a su familia en los caminos de Dios. Insisto, no quiere decir que cada año, no, hay gente que nada más viene en las fiestas, en los cumpleaños, en los convivios. No, él llevaba una vida de comunión con Dios, era un hombre piadoso, pero cada año participaba de esta fiesta de las ofrendas de paz, se llamaban. Entonces cada año llevaba a su familia, porque ¿de quién es la responsabilidad de encaminar y llevar a su familia en los caminos de Dios? Del varón, de nosotros los varones. Los casados, es nuestra responsabilidad. El asunto real y común es que a veces es más la mujer la que vamos a la iglesia y vamos a orar, ándale esposo, vamos, y el esposo, no, yo me voy a trabajar, alguien tiene que hacer algo. Y las mujeres han tomado muchas veces el lugar que les corresponde a los varones, porque los varones no damos una. Por eso en las iglesias es común ver mujeres solas y su esposo, ¿dónde anda? Pues a lo mejor se fue a trabajar, a lo mejor el fútbol, pero vemos más mujeres. ¿Cuántas mujeres casadas hay ahorita que no está su esposo aquí? Miren, por diferentes razones, a lo mejor no es cristiano, a lo mejor él prefirió irse a trabajar que venir a la iglesia, no sabemos, pero vean, aquí hay varias. Miren, hubo varias manos, pero la responsabilidad ¿de quién es? Del varón. El varón es el que vamos a la iglesia, vamos a orar, ándele, levántese tempranito. Pregúntele a mi esposa a qué hora la levanto. Vámonos ya porque hay que llegar. Entonces es la responsabilidad del varón. Y el Cana tomó su papel, vamos familia, y ahí va con sus 2 esposas y sus hijos, pero ahí iba a adorar a Dios. Era un hombre de Dios pues que cumplió su papel y su responsabilidad. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, es decir, traían ese cordero como un sacrificio de paz, como lo enseñaba la ley. Todo eso lo pueden leer allá en la Biblia, en Deuteronomio 16 habla ampliamente de las fiestas y demás. Pero cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía su sacrificio, escuchen, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todos sus hijos, a cada uno su parte. Ese sacrificio, ¿saben qué quedaba ahí? Pues la carne del sacrificio les daba su parte. Ahora, esta es tu parte, Penina, hijos. Pero vean el versículo 5. Pero Ana, versículo 5, daba una parte ¿qué? Escogida, especial, significa selecta. ¿Por qué? Porque amaba a Ana. Amaba a Ana. Era su primera esposa, la amaba a pesar, dice aquí, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero quiero que vean el amor del Cana, y lo vamos a ver ahorita más adelante en otro versículo. Él la amaba. No era problema que no tuviera hijos en su relación. El asunto es que por razón de descendencia tuvo que allegarse a otra mujer, pero amaba a Ana. Y el que no tuviera hijos no cambiaba en nada su amor por Ana. Y hasta le daba una parte especial de la ofrenda de paz, del sacrificio, del cordero, del animal que habían sacrificado. Y dice aquí, hablando de Ana, aunque Jehová, ¿qué dice? No le había concedido tener hijos. ¿Quién es el que concede o no tener hijos?
Dios. Dice el Salmo 127, versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos. La palabra herencia significa regalo, patrimonio. Si hoy tienes hijos, es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios. Y nuestra responsabilidad es encaminarlos en las cosas del Señor. Pero vean, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, de mucho valor, es el fruto del vientre. Pues cuando tu hijo hace algo, Señor, es una bendición, me toca encaminarlo, pero ese hijo Dios te lo dio para que lo instruyas en el camino de Dios. Amén. Entonces, digo esto porque de repente, fíjense, dice que los hijos son herencia de Jehová, Dios es el que concede y el que no. ¿No han oído parejas que de repente dicen, con un dejo de soberbia, se casan y dicen, no vamos a tener hijos ahorita, 2 años, como si ellos fueran, ¿no? Y llegan los 2 años y luego no, y empiezan a hacer estudios y no puedes, y tú no, pues no, que en 2 años. ¿Quién es el que da los hijos? Solo para dejarlo ahí como una reflexión. Entonces, versículo 5, regresamos acá. Dice la palabra de Dios, pero a Ana le daba una parte escogida, una parte selecta, porque amaba a Ana, aunque no le había concedido tener hijos. Es decir, amaba a su esposa, y si usted lee en el texto, su esposa le amaban, se amaban mutuamente. Pero había esta circunstancia. Ana, de acuerdo al texto, había casi perdido las esperanzas de tener un hijo. Y esta circunstancia pues la tenía triste, porque es el deseo de toda mujer que se casa, a no ser que Dios tenga otros propósitos, pero generalmente cuando una mujer se casa y estando en los caminos del Señor, pues el deseo es tener hijos. ¿Cuántos se casaron y dijeron, no, vamos a tener hijos? Hay gente así, yo he oído, pero generalmente dentro de los planes de Dios, incluso lo ve uno en Génesis 1:28, donde Dios le instruye a Adán, creced y multiplicaos. Uno de los propósitos, no el único, del matrimonio es tener procreación, tener hijos a los cuales encaminarlos en las sendas del Señor. Entonces, Ana, pues como toda mujer, quería hijos y no los tenía. Pero ese no fue el mayor problema, y aquí empieza la circunstancia difícil de Ana. Versículo 6, escuchen. Y su rival, ¿quién creen que es su rival? Penina. Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Vean la circunstancia de Ana. No puede tener hijos, ya eso en sí la entristecía, pero esta Penina, dice aquí, la irritaba. Esa palabra habla de burla, de escarnio, es como decirle, éjele, yo sí tengo hijos y tú no. Imagínense la escena, porque esta palabra nos habla como decir, mira, yo sí le cumplí al Cana y tú no pudiste, poca mujer. O sea, esta palabra habla de saña. No dice qué le dijo, pero la palabra irritar habla de decir cosas que hieren y que quieren lastimar a la persona. Esta mujer de verdad era una buscapleitos, rencorosa, rencillosa, y vivían bajo el mismo techo. Imagínense, Ana dice, ahí estaba su rival, la enojaba, y ándale, tenía un corazón malo Penina. El argumento más, ¿cómo decirlo? El argumento que utilizó Penina para lastimar a Ana era el hecho que Dios no le había concedido tener hijos. Es decir, en base a su problema, de ahí se tomaba, mira, y le daba donde más le dolía. Para decirlo modernamente, Penina le hacía bullying a Ana, porque eso es el bullying. Oye, unos creen que apenas se descubrió. Yo les puedo citar pasajes anteriores a esto donde ya había bullying en la Biblia, que en base a un defecto, a una vulnerabilidad, el malo aprovecha para darle en la herida, para darle donde más duele. Y ahí estaba Penina, y enojándole, y ándale, mira, tú no puedes, yo sí tú, mira, y duro y dale. Probablemente, esto sí es especulación, pero probablemente por la forma en que escribe el texto hebreo, era celos de Penina
por el amor que el Cana le tenía a Ana. Y entonces probablemente de ahí agarró su celo y ándale, y se burlaba, y ahí andaba, imagínense, y vivían bajo el mismo techo. ¿A cuánto les ha tocado en su vida una penina? ¿Cuántos tienen una penina o un penino, no? ¿Cuántos tienen una penina, un penino, un familiar, un amigo, un conocido, un vecino, un tío, un hermano que nada más se la pasa haciéndote bullying? Ándale, mira, tú te quedaste chaparrito y yo crecí más, déjele, o no sé, o mira qué gordito, y empiezan y te dicen y te dan y te quieren hacer la vida de cuadrito. Ana la tenía en su propia familia, haciéndole bullying constantemente. Aún en la iglesia hay peninas y peninos, ¿o no? Hermanitos, hermanitas que son bien puntillosos, o cómo decirles, amarranavajas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hay peninas o no peninas en las iglesias? ¿Cuántos tienen una penina que dices, tengo un vecino que nada más anda buscando cómo darme lata, o tengo un pariente, o en la escuela tengo un compañero que ya la agarró contra mí y me tira carrilla, o en el trabajo hay un compañero? ¿A poco no hay peninas y peninos en nuestras vidas? Ana tenía ahí una que vivía bajo el mismo techo. Hay mucho, aún dentro de la iglesia, haciendo bullying, de verdad. Y como ahora todo quieren cristianizar, que escuela cristiana, que cafetería cristiana, al rato van a decir bullying cristiano, ¿no? Bullying cristiano. ¿A cuántos les han hecho bullying cristiano? Cuidado. Si tienes una penina, ahorita te voy a decir lo que debemos de hacer si hay una penina en nuestras vidas. Pero cuidado y tú seas la penina o el penino. Ahí sí, cuidado, arrepiéntete, apártate. No vaya a ser que tú seas la penina aquí en la iglesia. Cuidado. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12:18. Porque esa era la característica de penina. Fíjense, esto que dice Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras, eso es lo que hacía penina, sus palabras herían a Ana. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué? De espada. Significa en el hebreo golpes que lastiman. Hay un dicho, creo, que dice que a veces las palabras dañan más que los golpes. Algún dicho ahí por el estilo. Bueno, esto es lo que dice Proverbios. Hay gente que dice cosas para herir, sabe dónde te duele y ahí está, duro y dale y duro y dale. Dice que sus palabras son como golpes de espada, es decir, que lastiman, que hieren. Significa en el hebreo, significa que provocan heridas. ¿Cuántos conocen hombres así? Hombres, aquí hombres es el género, hombres y mujeres. Puede ser hombre o puede ser una mujer. ¿A poco no hay gente así? ¿A poco no a veces ha reaccionado así? Le voy a decir, y le dices en lo que más le duele. Cuidado. Por eso dice ahí al final: mas la lengua de los sabios es medicina. Eso debe ser nuestra palabra, lo que hablamos, algo que edifique, que agrade delante de Dios. Pero hay hombres que sus palabras son como golpe de espada. Dice, eso era penina para la vida de Ana. Dice Proverbios 26:21: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. La palabra rencilloso tiene mucho que ver con lo que hacía Penina. En el hebreo habla de provocar pelea, provocar pleito. Ahí andaba Penina, a ver a qué hora la hacía enojar. Cuidado con esos peninos y peninas, que repito, también los hay en la iglesia. En el mundo se entiende, pues el mundo es así. Pero ¿saben que Pablo se enfrentó con peninos y peninas en la iglesia? Dice, fíjense, 1 Corintios 11:17. Porque acuérdense que en la iglesia hay trigo y cizaña, ¿eh? Toda iglesia, esta no es la excepción. Hay quienes son y quienes no son. Toda iglesia hay trigo y cizaña. Y dice la palabra de Dios:
Fíjense, Pablo les escribe a los corintios, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no les alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Esa palabra significa disensiones, pleitos, desavenencias. No, que tú, y te tiran y se dicen. Y en parte, dice Pablo, lo creo. Pero más adelante en el capítulo 2, versículo 12, capítulo 12, versículo 20, 2 Corintios 12, 20 dice: pues me temo, es la misma iglesia de Corinto, fíjense cómo era esa iglesia de Corinto, pero eso sí, hablaban en lenguas, ¿no? Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, escuchen, contiendas, envidias, ahí estaba Penina, iras, divisiones, maledicencia, desear mal, decir mal, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y era la iglesia de Corinto. Si así está la iglesia, ¿cómo estará el mundo? ¿No? Entonces, cuidado, mis hermanos, cuidado, cuidemos lo que hablamos. Antes de ofender a alguien, ¿verdad? Piénsalo 2 veces. Dijo Cristo en Mateo 15, 11: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, ahí está, contamina al hombre. Cuida lo que sale de tu boca. Y esa escena es porque los apóstoles iban a comer y no se lavaron las manos, no hicieron el rito del lavatorio. Y entonces llegaron los fariseos: tus apóstoles no se lavan las manos. Y ahí es cuando le dicen: miren, no es lo que entra a la boca. No está invitando Jesús a que no nos lavemos las manos. Está diciendo que es lo más grave. Lo más grave es lo que sale de la boca. Un bicho con un Loxel A, te lo sacas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos que quitan los bichos? Desparasitar. Lo que entra por la boca, pues, te desparasitas y ya. Pero lo que sale de la boca es lo que puede lastimar, dañar, contaminar. Sí, cuidemos también lo que comemos, pues, ¿no? Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y así era Penina, 1 Samuel 1:6. Y su rival, fíjense, esa palabra rival en el hebreo significa uno o una que produce angustia, aflicción, conflicto, tribulación, venganza, pero con toda intención. O sea, Penina pensaba bien: ¿qué le dijo a Ana? Pues lo que más le duele. ¿Qué es lo que le entristecía a Ana? Que no había podido tener hijos. ¿Qué hacía esta? Ahí las usaba y ándale, y ahí le tiraba con toda intención. Porque a veces uno puede decir algo, le dices algo a alguien que lo hieres, pero no era tu intención. A lo mejor dijiste algo, ay, la regué, pero no, aquí era con toda intención, con toda, ahora sí, como dicen los abogados, con premeditación, alevosía y ventaja. Ahí estaba nomás pensando: ¿qué le digo a Ana y le hacía bullying? Duro y dale cuidado, ¿no? Entonces, ¿cuántos sufren bullying? Quizás en su trabajo. Hay que te andan tirando hasta por ser cristiano. Mira el cristianito, y mira, de la vela perpetua. Yo me acuerdo que en el trabajo decían que yo era de la vela perpetua. Yo no sé por qué, de dónde. Tú eres de la vela perpetua. Yo no sé, y te hacen bullying, ¿no? Éjele, mira, no toma, y lo regañan en su casa, y se va temprano porque es mandilón, y te hacen bullying. Pero uno sabe que está en el camino de la bendición del Señor. Amén. Pues allá ellos. Ahora imagínense la situación de Ana, porque dice el versículo 7: así hacía Penina sobre Ana cada año. O sea, siempre lo hacía, pero cuando subían a adorar a Dios, fíjense qué cosas, subían el Cana: vénganse familia, vamos a adorar a Dios. Y pues ahí mismo aprovechaba Penina para seguirle. Dice: así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Imagínense vivir con una persona así. Cuidado, dice Proverbios 21:9. Fíjense lo que dice Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Se los voy a decir en español. Mejor es vivir, ¿en dónde les parece? ¿Los patios de la estación?
pero en paz con Dios, que en tabachines con una mujer como Penina. Imagínense, esto es lo que dice la Biblia. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, fíjense, lo dice un poco más claro, dice: mejor es vivir en un rincón de la azotea. Imagínense que me voy a la azotea, es mejor irte a la azotea, que en una casa preciosa con una esposa buscapleitos. Así era Penina. Y pues claro, dice el versículo 7 de 1 Samuel 1, que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ya de por sí traía su tristeza, humanamente estaba triste de no poder tener hijos, pero además pues llegaba el momento del sacrificio, esta mujer, o sea, de que traían la ofrenda de paz, se la repartía el Cana: toma tu porción de carne, toma, y dice que Ana no comía. Esta primera reacción, no comía, se refiere a las porciones de carne selecta que le había dado su esposo. Y sí, en primera instancia, es una reacción a su dolor. Se le iba el hambre. ¿A cuántos les pasa que, mira, hasta el hambre se me fue? Lo importante, y lo vamos a ver en 8 días, es que Ana no se quedó ahí. Ana hizo lo que todo cristiano debe hacer en esta circunstancia: recurrir a Dios. O sea, sí, de momento su primera reacción humana fue llorar y no comer. Aunque no comía, también habla de que eso lo llevó, esa circunstancia la llevó a una vida de oración y de ayuno. Aunque en primera instancia, insisto, era dejar de comer porque pues sí, le hacía la vida de cuadritos, se le quitaba el hambre, no quería comer. Entonces, pero no se quedó ahí tristeando, mis hermanos. No se quedó ahí una vida de pastillas y para dormir y para los nervios. No. Ella, lo vamos a ver en 8 días, recurrió al que nos puede sanar, restaurar, bendecir, que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces lloraba, no comía, estaba triste, pero hay algo interesante aquí y me quiero detener un poco. No ves en ningún momento, ni el texto lo infiere, que Ana le respondiera igual a Penina. Ella lo único que hacía era llorar y bueno, dejó de comer. Pero jamás dijo, pues tú también, Penina, y no sé qué. Jamás le respondió Ana a Penina. ¿Cómo la ven? Porque eso sí, muchos nos sale una Penina y eres tú, y pues yo también, y yo no me dejo. Ana no respondió nada. Solo lloró, dejó de comer un tiempo, pero después oró, pero no le respondió mal por mal. Es lo que dice la Biblia en 1 Pedro 3:8. Fíjense lo que dice. Y esto aprendemos de Ana. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9. Si alguien te la hace, te la paga. ¿Así dice? No, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que les daseis bendición. ¿Qué debo hacer cuando alguien me maldice, me dice de la mamá, me mienta la mamá? ¿Qué debo de hacer? Bendecirlo. ¿Quién puede hacer esto? Alguien que vive en comunión con Dios. Porque si vas, típico, vas en el carro y se te atraviesa uno de la ruta 2. Y hay cristianitos que le dicen hasta de la mamá. Cuando aquí dice que cuando te maldigan, ¿qué? Tú bendice. Sí les conté, esto ya se las he contado, pero se las cuento otra vez. Una vez iba yo saliendo de una calle ahí por Las Palmas, y la verdad es que había una ruta y no me dejaba ver bien, y sí saqué más la trompa de lo debido del carro, pues para asomarme bien y pasar. Entonces en eso pasó un carro y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Pero de repente me vio bien, me dijo, hermano, Dios lo bendiga. Y el domingo ya no fue, ya no regresó, fíjense. No, fíjense, primero me maldijo y ya luego me bendijo. Entonces, y traía su pececito. No, ¿qué dice la palabra de Dios? No devuelvas mal por mal. Eso hizo Ana. Ana lloró, y vamos a verlo en 8 días, y oró, pero jamás
Se puso al tú por tú con ella. No paguemos mal por mal. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Un día llegó una hermana y me dijo, un domingo habíamos citado uno de estos versículos de no pagar mal por mal, etcétera, etcétera. Y ya me había contado que a su hijo le hacían bullying en la escuela porque estaba muy llenito. Pero además, sabiendo que era cristiano, pues puro bullying le hacían. Entonces dice, pastor, pues usted ya me dice la palabra de Dios que no mal por mal. Pero yo ya le dije a mi hijo, si te pega, pégale, si te pica el ojo, tú pícale dos, porque mi hijo no debe ser tonto y ya le dije que no se deje. Es más, me dijo, como dice Garralda, no se deje. Yo le dije, ¿quién es Garralda? No, pues uno de la televisión. Y eso le enseñaba a su hijo. La pregunta es, ¿qué será mejor, lo que te dice el mundo, no te dejes, o lo que dice Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que dice Dios, bendiciendo cuando nos maldicen? O lo que te dice el mundo, no, es que yo no me dejo, yo no soy de los que se dejan. Déjalo en manos de Dios. Vean lo que dice ahí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Quién puede hacer esto? En nuestra carne no podemos. Pero si vivimos una vida de comunión con Dios en la palabra, y la próxima vez que se te atraviese el rutero, Dios te bendiga, le vas a decir, pero de corazón. La próxima vez que el esposo te diga, es que tú, ¿se acuerdan? Si tu esposo no es cristiano, ¿cómo lo gana una esposa cristiana? Sin palabras, no devolviendo mal con mal. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si el jefe o un compañero en la escuela o alguien aquí en la iglesia, tú bendícelo, Dios te bendiga. Es que tú eres, Dios te bendiga. Fíjense lo que dice un poquito antes el mismo apóstol en 1 Pedro 2:21, el apóstol Pedro. Escuchen, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo. Ahorita vamos a ver qué ejemplo nos dejó, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo siguiente, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que lo juzga, al que juzga justamente. Esto es lo que hizo Cristo. Lo golpearon, le escupieron, se burlaron, le dijeron, te crees el rey de los judíos. Le enterraron una corona de espinas. Estaba frente a sus juzgadores y dice la palabra de Dios que él enmudeció, no abrió su boca, y era Dios y él podía con una mirada consumirlos de esta tierra, desaparecerlos. Pero dice la palabra de Dios que lo hizo por nosotros y nos dejó ejemplo. La próxima vez que alguien te diga, es que tú eres, bendícelo. Ora por tus enemigos. Mateo 5:44 dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, oren por ellos. Porque el mundo te va a enseñar, si te la hace, te la paga, y no te dejes. Y mira, hijito, hasta desde niñitos les enseñamos esto. Y si te quita tu lápiz, tú quítale la pluma. Y si te hace, tú hazle. Enseñémosles lo que dice la Biblia. Créanme, Dios los va a guardar. Es que, hermanos, si se dejan, Dios lo guarda. Y ahorita les voy a enseñar un principio aquí. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios nos defiende, mis hermanos. La Biblia dice que Jehová es nuestro defensor. Fíjense lo que dice Deuteronomio 3:22. No temáis, o no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que, ¿qué? Pelea por vosotros. ¿Quién pelea por nosotros? Jehová. Ahora les voy a decir un principio bíblico. Cuando alguien te ofende y te hace y demás, tú tienes dos opciones. O te defiendes tú y a ver qué pasa, o dejas que Dios te defienda. Pero no pueden suceder las dos cosas. En el momento que tú entras y tú te quieres defender y vengar, Dios se hace a un lado. En el momento que tú dices, Señor, yo no le voy a contestar, yo no voy a pelear, yo no lo voy a demandar, yo lo dejo en tus manos, en ese momento Dios te defiende. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Defenderte tú o que te defienda Dios? Que es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que creó los cielos y la tierra. Pero tú y yo decidimos. Pero insisto, en el momento que tú das el primer paso, yo me defiendo, yo no me dejo, Dios dice, ahí está, defiéndete tú.
Y por eso pasa lo que pasa y por eso vemos problemas y dificultades. Pero cuando tú dejas que Dios te defienda, dice la palabra de Dios, Él pelea con vosotros. Y entonces tú oras, Señor, pues ya ahí te lo dejo, yo no le voy a contestar, lo dejo en tus manos. Y ya, que se las vea con Dios. Ya, a ver qué Dios hace dentro de su soberanía y su gracia. Pero dice el Salmo 34:7, escuchen, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. Y porque le tememos, dejamos y obedecemos su palabra. Y porque tememos a Dios, tenemos un respeto profundo por Dios y su palabra. Es por eso que no devolvemos mal por mal. Y entonces es cuando dice, y los defiende. ¿A quién defiende? A los que le temen. Si tú te desquitas y te vengas y ahora sí me la hizo, me la paga, no temes a Dios. Porque Dios te dice, no pagues mal por mal. Entonces, ¿quieres que Dios te defienda? ¿Tienes una penina, un penino en tu familia? Déjaselo a Dios, Señor, yo ya no le voy a decir nada, yo ya no voy a pelear, yo ya no voy a hacer nada. Miren, hace tiempo me contaba una persona cristiana que en su familia falleció el padre de familia, dejó millones de pesos. Y los no cristianos, parece que quedó intestado, mal explicado ahí, pero los no cristianos se pelearon y entonces decía, ¿qué hago? Yo los voy a demandar porque me quitaron mi parte. Déjalo en manos del Señor. ¿Te vas a pelear con tu familia por dinero? ¿Te vas a pelear por dinero? Y lo dejó en manos de Dios. Al tiempo, miren, su familia no ha podido ni disfrutar ese dinero porque hasta entre ellos se están peleando. O sea, se pelearon contra él, pero luego se pelearon contra ellos mismos. Porque acuérdense de una verdad. Nosotros como hijos de Dios tenemos un enemigo, el mal, Satanás. Pero el mal tiene como enemigo a Dios y se tienen como enemigos a ellos mismos. Entonces tú no pelees, tú déjalo en manos de Dios. La palabra de Dios dice, deja que Él te defienda. Jehová que pelee tu batalla. ¿Cómo es posible que por dinero haya cristianos peleándose? Hasta iglesias se pelean por el dinero. ¿Qué es eso? Dejemos de verdad que sea Dios el que nos defienda. Y no como un hermano que un día me dijo, salió así el hermano, dice, no, ya entendí, dice, yo tengo un vecino, dice, que ya no lo aguanto, dice, bueno, hasta la basura me deja en la puerta de la casa, dice, me avienta la basura, ya no lo aguanto, pero con esto que dice la palabra que nos enseñó el pastor, ya no le voy a decir nada y lo voy a poner en manos de Dios. Y llegó a los 8 días. ¿Qué cree, hermano? Dice, ya no le dije nada, dice. Ya no le contesto, ya me pone la basura. Lo único que ayer sí de plano le ponché las llantas, pero ya lo dejé en manos de Dios. Entonces le dije, ¿qué es eso? No, o sea, no se vale, ¿no? No, de verdad, dejémoslo en manos de Dios. ¿Tienes una penina en tu vida? Alguien que te está molestando, que te está haciendo la vida de cuadritos, que te quiere acabar, déjaselo al Señor y Dios te defiende y a ver de a cómo le toca. Porque no se está enfrentando contra ti, sino contra Dios. Pero si tú decides tomar la venganza por tu propia mano, Dios te va a dejar solito. Cuidado. Acuérdense Romanos 8:28. Y déjenme decirle con esto quiero concluir por hoy, porque ya no vamos a avanzar mucho más con Ana. Antes de leer Romanos 8:28, déjenme decirles una verdad. Las peninas, por decirlo de alguna manera, creo que me explico. Las peninas y los peninos en tu vida son parte del plan de Dios para transformar tu carácter. Ahí vas a decir, ay, ¿por qué esta penina? Dios está obrando aún a través de esa persona. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿estarán incluidas las peninas y los peninos? Dice, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el 29 dice cuál es su propósito, y su propósito es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, Él quiere que cada día te parezcas en carácter a su Hijo Jesucristo. Y si para eso necesitas una penina que le dé una ayudadita a Dios, lo va a permitir. Las peninas y los peninos, Dios los permite en nuestras vidas, con un propósito.
Entonces, en lugar de pelear y, Señor, pues lo dejo en tus manos. Déjenme cerrarles con una pequeña reseña, porque ya veremos la vida de José ampliamente. Pero José también fue un hombre en la Biblia, fíjense, desde Génesis, que sufrió bullying de parte de sus hermanos. José pues era muy querido por el papá, porque pues ya el papá lo tuvo siendo anciano. Jacob dijo, pues este pequeño, y de pronto hasta le dio una túnica así como de colores, y José comenzó a tener de parte de Dios sueños. Entonces venía con sus hermanos y le decían, ahí viene José el soñador. Le empezaron a hacer bullying. ¿Y qué te crees? Y bueno, tanto odio le tenían que querían matarlo. Y no lo mataron, pero ¿qué le hicieron? ¿Qué hicieron con José? Lo vendieron. Pero ya lo iban a matar, y creo que fue Rubén el que dijo, no, pues no lo matemos. O sea, uno pues, ay, qué bondadoso el Rubén. Mejor vendámoslo. ¿Alguien aquí lo han vendido como esclavo? Lo vendieron como esclavo. Y bueno, ya veremos la historia de José. Pasaron los años, José siguió creciendo en el Señor, pruebas, dificultades que ya veremos. Pero un buen día, todos saben hasta dónde llegó José, el segundo de Faraón. Era como el secretario de gobierno de Faraón. El Osorio Chong, pero del gobierno poderoso de aquel tiempo, allá en Egipto. Y viene la escena donde se encuentra con sus hermanos, pero él ya está en una posición de ventaja. En el mundo dirían, hey, José, la hora de la venganza llegó. La venganza es dulce. Ahora sí, José, es el momento de vengarte. ¿Qué hizo José? Génesis 45:5. Ya los tiene ahí. Tiene enfrente a los que lo vendieron, lo querían matar. Pero José amaba al Señor, José caminó con el Señor, Jehová estaba con él, dice repetidas veces Génesis en toda la historia de José. Y dice, ahora pues, fíjense, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá. No dijo, ahora me la van a pagar. Dice, no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué entendió José? Que fue Dios el que permitió todo esto. Dios permitió que sus hermanos le hicieran bullying, lo vendieran, le hicieran todo esto, porque tenía un propósito de bendición. Y finalmente José, incluso en lugar de vengarse, los bendijo. Fue de bendición para ellos, ya lo estudiaremos. Pero es lo que dice primera de Pedro 4:19. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo José. Dice, de modo que los que padecen, ¿qué dice ahí? Según la voluntad de Dios. A ver, nada más tantito nos detenemos. ¿Padecen qué? La palabra padecer significa sufrir, ser afligido, tener angustias, tener una penina en tu vida. Ese padecer puede ser ¿qué? ¿Según qué? La voluntad de Dios. O sea, Dios puede tener en su perfecta voluntad que padezcas con un propósito, ya lo vimos, formar el carácter de Jesucristo en ti. Pero Dios en su voluntad puede permitir que padezcas. Digo esto porque hoy hay una corriente dentro del cristianismo que te empiezan a decir, el cristiano no debe enfermarse, el cristiano no debe padecer, el cristiano no le debe ir mal, el cristiano solo debe prosperar, y el cristiano siempre le debe ir bien. Y entonces cuando a un cristiano le empieza a ir mal, dicen, cancela eso, recházalo, lo cancelo en el nombre de Jesús, cancelo toda, ¿cómo le podríamos llamar? Todo padecimiento en el nombre de Jesús lo cancelo y lo rechazo y declaro que no lo tengo, y un montón de expresiones metafísicas que no es lo que debe hacer el cristiano. El cristiano, aquí está lo que debe hacer. El que padece según la voluntad de Dios, ¿qué hace? Encomienda, y esa encomienda implica oración y clamar a Dios. En lugar de decretar, cancelar y todo lo que ya hemos explicado aquí ampliamente, el cristiano encomienda su vida al Creador. Señor, ya no aguanto esta penina, pero yo me pongo en tus manos. Dejas tu vida en manos del Creador, pero dice algo más. Y hagan, ¿qué? El bien. En otras palabras, Proverbios 25:21. Porque no solo no me vengo, no, ya no me vengué, está bien, ya lo dejé en manos de Dios. Haz el bien. Fíjense lo que dice Proverbios 25:21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué dice?
Dale de comer, ándale. Pero es que ese es el vecino, dale de comer. Y si tuvieres sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová, esto es lo importante, te va a recompensar. Jehová te lo pagará. Porque entiendes que aún esa penina, ese penino en tu vida es parte del plan de Dios para tratar en tu vida. Amén. Por eso dice, termino ya ahora sí por hoy, 1 Samuel 1:6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Y Ana jamás respondió mal con mal. Y apenas estamos viendo los principios de la vida de esta mujer. No era perfecta, tenía sus problemas, tenía su tristeza. Incluso vamos a ver en 8 días, su corazón se empezó a amargar por esto, pero vino delante de Dios. Pero vamos a dejarle hoy aquí, porque tengo todavía bastante, pero para no perder el hilo, vamos a dejarle aquí. Yo quiero que cierren sus ojos y reflexionemos. ¿Cuántos esta mañana, esta tarde ya han pasado la experiencia de tener una persona que te agrede, que te quiere lastimar, que te hace bullying, pues, que te ha hecho la vida de cuadritos, y reconocen delante de Dios que le han contestado igual, que te la hizo y andas viendo a ver cómo te la paga? Si eres hijo de Dios, la Biblia te dice, no devuelvas mal por mal. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo soy el que pelea tu batalla. Así es que yo te invito a que reconozcas, si así ha sido tu reacción, pagarle con la misma moneda, le pidas perdón a Dios. Y hagas, y Dios te dará la gracia y la fortaleza, y hagas lo que debes de hacer, bendecirlo. Aun si tu enemigo tuviera hambre, darle de comer. Eso dice la palabra de Dios. Jesucristo lo golpearon, lo azotaron, le escupieron, lo crucificaron en una cruz. Y él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No te desquites. Reconoce delante de Dios que aún esa persona que te molesta, ese vecino, ese amigo, el esposo, el hermano, el compañero de escuela, de trabajo, es parte del plan de Dios. Tú encomienda tu vida al fiel Creador. Dios va a obrar, Dios te va a defender, pero esto va a obrar en tu vida para bien. Ora a Dios, como lo veremos en 8 días que hizo Ana. Ana vino delante de Dios, derramó su corazón, y Ana, que por cierto su nombre significa gracia o favorecida, recibió el favor de Dios. Dios la bendijo, Dios la recompensó. Así es que esta mañana los invito a que se pongan de pie. Y pues nos llevamos una responsabilidad que como hijos de Dios podemos cumplir. La próxima vez que alguien te diga, te haga, te insulte, tú no le respondas igual. Hermano, es que no sabe, me da coraje. Ven al Señor, ora por esa persona, clama por esa persona. Y Dios va a obrar, y Dios va a pelear tu batalla, y Dios va a hacer su obra que es perfecta, que es buena, es agradable, dice su palabra. Oremos a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por la enseñanza que vemos en la vida de Ana. Todavía no entramos bien a la parte central de la que podemos aprender también mucho. Pero con estos primeros versículos vemos que fue una mujer que en medio del rechazo, de la burla, del daño que le querían hacer, ella no contestó igual. Sí lloró, comenzó a amargarse su corazón, pero recurrió a ti y tú le diste bendición y aún le diste un hijo a Ana. Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí
que tiene en su corazón rencor contra alguien, que no puede perdonar porque le hicieron, porque le molestaron, porque le hicieron daño, que pueda hacer lo que hizo Jesucristo y nos dejó. Tu palabra dice que perdonemos como Cristo nos perdonó. Si alguno tuviere queja contra otro, dice tu palabra, perdonémonos como Cristo nos ha perdonado. Y que bendigamos a todo aquel que nos maldice. Y que realmente tengamos ese corazón perdonador y de hacer el bien que nos enseñaste en tu palabra hoy. Pero también si esta tarde hay alguien que reconoce que ha pecado contra ti, que te ha ofendido, que hay en su corazón odio, rencor, amargura, y no te conoce como Señor y Salvador, esta tarde se arrepienta de tus pecados y venga Jesucristo que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si esa es tu condición esta tarde, la palabra de Dios dice que te arrepientas de todo tu corazón y creas en Jesucristo de todo corazón y serás salvo. Oro que el Espíritu Santo hable a tu vida. Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.